En este lugar que nosotros vamos a encontrar en Antioquía, vamos a encontrarlo de Jerusalén hacia el norte, vamos a encontrar Antioquía. Ahí en Antioquía, en ese lugar, es donde la iglesia crece de tal manera que cuando vamos al capítulo 13, que fue algo que vimos anteriormente, ya había maestros y profetas. Y estos, cuando estaban adorando al Señor, recibieron un llamamiento, dos de ellos, Bernabé y Saulo. Entonces ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a una nueva obra misionera, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces, cuando tenemos aquí cómo ser testigos hasta lo último de la tierra, este es un mapa que nos delimita todo el imperio romano. Todo este era el imperio romano en el tiempo de Jesús y en el tiempo en el que los apóstoles extendieron el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial? Bueno, lo que tiene de especial este imperio es que fue un imperio unos años antes de que Jesús viniera. Este imperio quedó bajo un solo hombre, la autoridad sobre el emperador. Y esto permitió que se acabaran las guerras, que se acabaran los golpes de Estado. Y esto permitió que entonces hubiera paz y hubiera todo aquel que fuera ciudadano romano podía entrar y salir en cualquier lugar del imperio sin ningún impedimento. Y eso fue una preparación para que el evangelio avanzara. Luego entonces, el plan de Dios que se cumple en Hechos capítulo 13 nos habla cuando Saulo y Bernabé salen de Antioquía. Bien. Entonces, este es el primer viaje misionero. El primer viaje misionero va a iniciar en Antioquía y va a terminar en Antioquía. ¿Ok? Ahí es donde el primer viaje misionero va a llevarse a cabo. Así que vamos a ver desde el primer lugar donde los apóstoles llegaron. Y vamos a ir. Hechos capítulo 13, versículo 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Ok? Cuando ellos navegaron a Chipre, dice en el versículo 5 que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Ok? Bien, entonces, esta es la isla de Chipre. Aquí en Chipre, de ahí es de donde era Bernabé. Ellos llegan primero a Salamina y ahí empiezan a predicar en las sinagogas de los judíos. El primer lugar, el primer objetivo era aquellos que ya tenían fe, aquellos que estaban esperando al Mesías. ¿Sí? Entonces predican ahí y después cruzan la isla y llegan hasta Pafos. Ahora, número 1, dice aquí en el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vean entonces, el Señor aquí, el plan que el Señor tenía es que fueran transformadas las ciudades, las aldeas, todos los lugares donde llegaran los apóstoles. El propósito de Dios es que escucharan el evangelio judíos, los gobernantes y los gentiles, porque para eso Dios llamó a Pablo, ¿correcto? Entonces, una vez que Pablo entendió que su llamado, que el propósito que Dios tenía para él era hablarles a los gobernantes, a los gentiles y a los judíos, una vez que entendió esto, se convirtió en el apóstol Pablo. Aquí, a partir de este momento, él deja de llamarse Saulo y vamos a notar que
después él empieza a ser llamado Pablo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese lugar específico? Bien, curiosamente dice ahí que cuando ellos llegaron a Pafos había un mago que era un profeta falso. Es decir, uno que hablaba en nombre de Dios, atención con esto, hablaba en nombre de Dios, pero era falso lo que él decía acerca de Dios, porque realmente era un mago, era un brujo, era un hijo del diablo, como le dice a Pablo. Dice que este hombre trataba de trastornar, ¿sí? Vean, dice en el versículo 8, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Les resistía. Ahora, aquí no especifica cómo les resistía, ¿sí? Como estaba con él, no sabemos de qué forma específica, pero yo creo que era tanto de una manera física, o sea, trataba de que no pudieran hablar con él, ¿sí? Y también era de una forma espiritual. De tal manera que dice en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, ahí le cambia el nombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Bien, entonces, ¿cómo ser testigos hasta lo último de la tierra? Primero, tenemos que aferrarnos a nuestra identidad y debemos tener un llamado. Debemos de entender cuál es ese llamado. ¿Cómo podemos entender cuál es ese llamado? Viendo las escrituras, leyendo cómo fueron los hombres que sirvieron al Señor. Si Dios nos ha dado un corazón que siempre escucha a la gente, que desea ayudarles, que busca la manera de extenderles la mano, Dios nos ha dado un llamado como el de Bernabé. Bernabé fue alguien que supo apoyar a la gente para que siguiera adelante, para que se afianzara en su fe. Pero también encontramos aquí a Pablo que dice que miró fijamente a este falso profeta, a este mago, y le dijo, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cómo lo estaba haciendo este hombre? A través de mentiras y a través de engaño. De tal manera que el procónsul Sergio Paulo no recibiera el mensaje verdadero de Jesucristo. Pero, vean esto, va a haber oposición siempre que estamos haciendo algo que realmente es para Dios, va a haber oposición. Pero también siempre que haya oposición, va a haber victoria, va a haber una bendición mayor. Así que aquí la bendición mayor fue que este hombre tuvo la oportunidad de ver el poder de Dios. Porque seguramente que él había visto que nadie resistía a este mago. Él había visto que nadie podía ir contra él, que nadie podía rebatir lo que él decía, lo que él le enseñaba. Porque yo estoy seguro que él le enseñaba continuamente al procónsul, que él quería que todo, que creyera, pero que no tuviera una vida totalmente entregada al Señor y menos que escuchar el evangelio. Así que cuando este hombre quedó ciego, el procónsul creyó maravillado, ¿sí? Porque vio el poder de Dios.
Así que para ser testigos del Señor, tenemos que levantarnos, estar firmes contra lo que el enemigo ponga en contra y vencerlo. Si queremos ser testigos, tenemos que estar dispuestos a ganar, dispuestos a vencer, dispuestos a luchar. Y la batalla se gana de rodillas y después se ejecuta. Se habla la palabra, se habla con autoridad. Esto fue lo que hizo Pablo, porque a partir de aquí se le llama Pablo, lleno del Espíritu Santo. Una vez más enfatiza que estaba lleno del Espíritu Santo. Así que una vez que este hombre creyó, dice en el versículo 13 que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, entonces, nosotros encontramos aquí, en la primera parte, como de Antioquía ellos llegan a Chipre, la primera comunidad Salamis, a Pafos, y de aquí van hacia Perge. Aquí cuando ellos llegaron, Juan Marcos, que había estado con ellos, se regresó a Jerusalén. Esto va a ser importante más adelante. Bien, entonces ellos estaban ahí y dice en el versículo 14, ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, les empezó a hablar, ¿verdad? Y les dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Bien, entonces, Pablo aprovecha la oportunidad. Vean qué es lo primero que ellos hacen, ¿sí? Si nosotros queremos ser testigos, no nos echemos a la gente de enemigos. Escúchenme esto que les voy a decir, amados. El primer lugar donde Pablo llegó a predicar, o el segundo lugar, llamémoslo así, y donde iba a hablarle al primer hombre que estaba en autoridad, él quería escucharlos. Así que va a haber gente que nos va a escuchar. La gente que te quiere escuchar, háblale. Y ahorita te voy a compartir un poco cuál es el mensaje que debemos de darles. Pero la gente que quiere escuchar hay que hablarle. ¿Por qué? Porque su corazón está preparándose, ¿sí? Porque su corazón se está disponiendo. Porque Dios es el que prepara los corazones. Pablo escribe después en Corintios y dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que para ser testigos no tenemos que preocuparnos qué va a suceder después de que prediquemos la palabra, de que hagamos nuestra parte, sino debemos de ocuparnos lo que nos toca hacer a nosotros. Bien, entonces, pero hay ocasiones en las que las personas todavía no están dispuestas a escuchar. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos empatía. Necesitamos ponernos en su lugar, ¿sí? Necesitamos ver qué es lo que ellos están necesitando, cómo se encuentra su corazón. Fíjense que afortunadamente en el caso del primer lugar donde ellos llegaron, que fue Antioquía, pero de Panfilia, de Pisidia, perdón, ellos entraron a la sinagoga donde estaban estudiando la palabra. Y ellos no entraron a interrumpir, ellos entraron a establecer una relación de cercanía.
¿ok? De amistad. Entonces, cuando ellos están ahí y se nota que son judíos y están con los demás escuchando la escritura y están orando porque eran judíos, entonces les dicen, varones, ¿tienen ustedes alguna palabra de exhortación? ¿Tienen ustedes algún mensaje para los hermanos judíos y para los hombres piadosos? ¿Sí? ¿A quiénes se les llamaba hombres piadosos? Bueno, los judíos también buscaban convertir, así como ahora cada religión busca conversos, ¿sí? Cada religión busca añadir personas que crean en su fe, así igual los judíos. Nada más que los judíos desde aquel tiempo eran muy exigentes y no cualquiera quería hacerse judío, pero sí había quienes querían hacerlo, porque siempre la gente ha tenido hambre de Dios, tiene hambre de Dios, quiere conocer a Dios. Entonces, vean lo que sucedía, que había personas que empezaban a abrazar el judaísmo y entonces empezaban a ir a las sinagogas. Bueno, pues a esos fue los primeros que les hablaron, ¿sí? Los que ya tenían algún conocimiento, los que ya esperaban que viniera el Mesías. Ahora, vean lo que Pablo les comparte. Voy a hablar un poquito sobre lo que Pablo les compartió. Bien, Pablo empieza a decir en el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dice que después los tuvo en el desierto, después los llevó a Canaán y les dio un rey. Hasta ahí los judíos van diciendo, no, pues sí, sí es cierto. Dice, pero después del primer rey puso al rey David. Y como este rey era conforme al corazón de Dios, ¿qué les está diciendo a los judíos? Les está diciendo, Dios busca a quienes sean conforme a su corazón. Dios está buscando. Por eso Jesús dijo también que el Padre es espíritu, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y todavía ahora. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está preparando? Está preparando un mensaje para que ellos digan, sí, yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces, cuando llega David, les empieza a decir que este hombre sirvió a Dios con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y le prometió que de su descendencia, dice en el versículo 23, Dios levantaría a un Salvador. Y entonces les dice directamente, de la descendencia de David, Dios levantó un Salvador. Y este Salvador es Jesús. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, el Señor preparó el camino. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. Ahora, fíjense lo que quiero compartir, hermanos. Nosotros hemos tenido el privilegio de escuchar acerca del amor de Dios, de escuchar acerca del amor de Jesús.
hemos tenido la oportunidad de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos entendido que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Pero lo siguiente que hay que entender, y hay que entenderlo con toda claridad y con toda su fuerza, es la forma en la que Pablo concluye este mensaje. Dice en versículo 36. Bien, desde versículo 33. Dice, los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Qué cumplió? La promesa. 32. A nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y aquella promesa hecha a nuestros padres, Dios la cumplió resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. 35. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os es anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que este mensaje que el Señor dio, ¿sí?, nos muestra y nos revela que el centro y lo más importante del evangelio es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús nos dice que Él es quien dijo ser. La resurrección de Jesús nos dice que Él es Dios y que como Dios tiene todo poder para cumplir lo que Él ha prometido. Que un Jesús resucitado ahora puede estar con nosotros, así como está en este hogar, en este momento conmigo, está allá donde tú estás. Este Jesús resucitado nos ve tal como somos, nos conoce, nos entiende. Y ese Jesús, a través del Espíritu Santo, nos quiere usar para su gloria, nos quiere usar para su obra. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que el Señor dice aquí específicamente? Bien, específicamente el Señor dice que a través de ese Jesús hay las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Él se levantó y ahora nos perdona de nuestros pecados. ¿Sí? Número 1. Él nos perdona personalmente de nuestros pecados. Es decir, no necesitamos ningún intercesor. No necesitamos confesarle nuestros pecados a ninguna persona. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que Él nos conoce tal como somos, con nuestras emociones, conoce cómo nos hemos sentido, conoce cómo nos sentimos acerca de las personas, acerca de la vida, acerca de las dificultades. Cuando nosotros sabemos que Él nos entiende y que no nos juzga, podemos hablarle con libertad y podemos decirle, Señor, en verdad necesito que tú me perdones. Yo me arrepiento de estos pensamientos que he tenido. Yo me arrepiento de este egoísmo que he tenido. Yo me arrepiento de esta maldad. Pero además,
yo ahora me doy cuenta que no puedo solo, que no son mis fuerzas, que no es mi capacidad. Vean que lo que el Señor espera es que nosotros lleguemos al punto de rendirnos. Por eso es que Pablo les aclara y les dice, todo aquello que por la ley de Moisés no lograron ser justificados, en él somos justificados al creer. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, esto significa que cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, que cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado y que no podemos solos cumplir su ley, que no podemos solos dejar de pecar, y entonces abrimos nuestro corazón y le decimos, Jesús resucitado, que estás en el momento conmigo, yo te pido ayuda, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido que en este momento tú me toques y saques de mí, arranques de mí lo malo que fue sembrado en mi vida, este resentimiento, este dolor, estas cargas, este temor. Cuando nosotros hacemos eso, entonces resulta que es como si nosotros nunca hemos pecado. Es como si nosotros no hubiéramos fallado en esas cosas. Escúchenme. Es como si eso nunca hubiera sucedido y siempre hubiéramos sido perfectos. ¿Qué es lo que acontece entonces? No solo somos perdonados, sino que recibimos nueva vida y recibimos la capacidad para vivir tomados de la mano del resucitado. Ese es el mensaje que necesitamos ahora. Ahora, cuando dice aquí que fue librado de la muerte, escuchen esto que les voy a compartir, amados. Porque honestamente, yo quería avanzar más. Honestamente, yo quería ver todo lo que fue el primer viaje misionero. Se le llama así, el primer viaje misionero. Pero creo que el Espíritu Santo quiere que hagamos un alto. Creo que el Espíritu Santo quiere que meditemos este mensaje que se les habló primero a los judíos. Porque cuando dice que Él fue librado de la muerte, tenemos que pensar las cosas que Él sufrió cuando Él estaba entregando su vida por nosotros. Cuando Jesús estaba entregando su vida por nosotros, Jesús enfrentó algo que no había enfrentado antes. Escúchenme. Jesús no había enfrentado el temor. Jesús no temía morir. Las veces que quisieron apedrearlo, Él les decía, ¿por qué me van a apedrear? ¿Qué dije mal? ¿Qué es digno de que ustedes quieran matarme? Y Jesús pasaba entre ellos. No pudieron. Ocasiones anteriores, Él no tenía miedo de la muerte. Cuando le mandaron a decir, oye, ten cuidado lo que dices, porque Herodes le están llegando las noticias de lo que estás hablando. Y Jesús dijo, díganle a esa zorra que hoy haré mis obras y mañana. O sea, no me voy a detener por lo que me pueda hacer el pueblo, por lo que me puedan hacer los religiosos, ni por lo que me puedan hacer los gobernantes. Jesús nunca tuvo miedo. ¿Me están escuchando, amados? Así es como quiere que vivamos, sin miedo. Eso es ser justificados, vivir sin miedo. Cuando Él iba a la cruz, entonces Él sintió miedo y tristeza. Por eso es que Él clamó y le dijo, Padre, Padre, si fuera posible que no sufriera yo así.
Cuando estaba en la cruz le tuvo que decir, Dios mío, ya no le podía decir Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que decir el Salmo 22. Eso. Y los dolores desde la cabeza hasta los pies fueron la muerte. Podría hablar de más cosas, pero solo quiero que pienses en eso. No podemos vivir con temor si somos hijos de Dios. Por eso tenemos que ver a Jesús, no solo como el crucificado, tenemos que verlo como el resucitado que está con nosotros. Tenemos que verlo como ahora, poderoso, dispuesto a hacer su obra en nosotros. Así que ese fue el mensaje. Ahora, Pablo añadió un mensaje de advertencia. Les dijo, versículo 40, pero miren, que no venga sobre ustedes lo que también está dicho por los profetas. 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, el Señor utilizó a Pablo para decir, no menosprecien el mensaje, no lo tengan en poco. Lo que están escuchando es un mensaje de Dios. Imagínate que Dios te dice, yo te voy a levantar y te voy a sostener. Y que sigamos llorando, que sigamos, ay, Dios me va a sostener, Dios me va a sostener. No puede ser así. No podemos menospreciar el mensaje de Dios. Ay, el Señor dice que si yo clamo a Él, Él me va a responder. No menosprecies ese mensaje, que quizá lo has escuchado muchas veces, pero sigue siendo real y el Señor quiere cumplir todo lo que Él ha dicho. Porque si nosotros creemos lo que Él ha dicho, entonces Él va a hacerlo. El problema que tuvo el pueblo de Israel, dice, yo hago una obra en sus días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y esa obra era la salvación, es la salvación, es la intervención de Dios en nuestras vidas. Y entonces dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, prosélito significa convertido, en este caso convertido al judaísmo. Muchos de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora, ahí está lo siguiente. Lo siguiente para ser testigos a lo último de la tierra es ahora perseverar, seguir avanzando, seguir adelante, seguir con paso firme, seguir en el propósito de Dios. Y eso fue lo que ellos les dijeron. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, pues sí, casi toda la ciudad se había acercado, o sea, se corrió la voz. Los que recibieron el mensaje cambiaron su rostro porque se entregaron a Jesús. Y esto hizo que casi toda la gente de aquel lugar se reuniera. Pero los judíos, dice ahí, que se llenaron de celos. Y entonces llegaron con Pablo y empezaban a rebatir todo lo que él decía, contradiciendo y blasfemando. Vean que no tuvieron control sobre ellos. Entonces Pablo y Bernabé, hablándoles con denuedo, les dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que les hablara primero la palabra de Dios, pero como la están desechando y no se consideran dignos de la vida eterna,
nos vamos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, en este lugar donde ellos habían llegado, ¿sí?, se difundió la palabra en Antioquía de Pisidia. La predicación de Pablo fue la resurrección de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Menospreciaron, tuvieron celos, tuvieron envidia y perdieron el control, blasfemaron. Yo no puedo entender cómo estos hombres que conocían la Escritura, que amaban a Dios, que querían, que esperaban al Mesías, no puedo entender cómo su corazón se endureció. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque es lo peor que le puede pasar al hombre, que su corazón se endurezca. Por eso cuando ores por tu familia, cuando ores por tus amigos, pide, Señor, convéncelos de pecado, que su corazón no se endurezca. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los gentiles? Dice aquí que entonces, cuando Pablo citó una porción del profeta Isaías y dijo, te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, esto se lo creyó Pablo. Por eso es que no se detuvo. No se detuvo. Así que los gentiles, cuando oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, decían, qué maravilloso es que ahora nosotros podemos recibir este mensaje. Qué bueno es que ahora mis familiares, mis amigos, no se tienen que convertir en judíos, sino que tienen que recibir al Mesías. Y ahora lo pueden recibir todos, todos lo pueden recibir. Esto hizo que todos los que estaban en su corazón, en el corazón de Dios, y que en su corazón se abrieron al mensaje, todos ellos recibieron la vida eterna, y entonces la palabra del Señor se empezó a difundir. Pasaron días ahí. Aquí no dice qué tiempo, ¿verdad? Y termina el capítulo 13, Hechos 13:50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que, aunque Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, tuvieron que ir a Iconio, los discípulos, los nuevos creyentes, no se agüitaron, no se quedaron tristes, no se sintieron solos. Atención con esto, hermanos. Lo más importante es que demos el mensaje y que nos aseguremos que los corazones se abren al Señor. Porque cuando un corazón se abre al Señor, entonces, aunque yo me vaya, aunque no esté el que llevó el mensaje o el que trajo el mensaje, se queda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llenar de gozo y de su presencia. Eso es lo único. Escuchen, eso es lo único contra lo cual
Satanás no puede, los demonios no pueden, la enfermedad no puede, el temor no puede. Ninguna tiniebla puede prevalecer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, cuando él iba a morir, les dijo a sus discípulos: ustedes ahora lloran, pero su llanto se convertirá en gozo, porque me van a ver otra vez, me van a ver resucitado. Y esto fue lo que aconteció, esto fue lo que pasó con ellos, y esto es lo que el Señor quiere que suceda con nosotros. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregarlo todo a Él. Mira, si tú has estado pasando momentos en los que le has fallado a Dios, tú sabes que le has fallado, tú sabes que si en este momento Jesús viniera por segunda vez, si tú sabes, no estás seguro que tú vas con Él, pídele perdón por esos pecados para que estés seguro. Él te va a perdonar porque Él está resucitado y está ahí contigo. Si tú eres un creyente, pero ha estado batallando, ha perdido el ánimo, has estado con dolencias, con enfermedades, con dolor en el corazón, con resentimientos, pídele ser lleno, dile: Señor, lléname, lléname de tu Espíritu. Y cuando tu Espíritu Santo me llene, dame entendimiento para ver cuál es mi misión y para ir tras esa misión. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nos hará luz también hasta lo último de la tierra, hasta el lugar donde Él nos ha puesto. Así que Dios te bendiga, sigue adelante, búscalo, ámalo, entrégate y vive tomado de la mano del resucitado. Dios te bendiga.